La paz de Dios, ¿qué tal hermanos y hermanas? Aquí más una vez para hablar de la gloriosa palabra de Dios. Sobre el tema es la veracidad. Hablando de las escrituras sagradas. Pero primeramente quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que están orando, que siguen orando. Necesitamos mucho de vuestras oraciones para que Dios a cada día nos pueda alumbrar nuestra mente, entendimiento para poder aquí hablar de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por este canal que Dios preparó para que nosotros juntos podamos aprender, refletir y evangelizar también por este canal. Aleluya. Y que también puedas vosotros, si no está escrito, suscribir, que se pueda expandir un poquito más para que otras personas puedan alcanzar también estas palabras. Ahí si no está, y aperta también el signo de notificación para poder ser notificado. Entonces vamos, hermanos, a hablar de las grandezas de Dios. Vemos que la Biblia afirma que es la palabra de Dios. Y no hace falta comprobar que ya es la palabra de Dios, porque ella habla por sí misma que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver aquí hoy evidencias que Dios desde el principio, cuando empezó a los hombres de Dios escribir, dejar por escrito su palabra, Él dejó sus ollas, la verdad, desde la creación. Esta es la verdad, desde la creación. Pero en las escritas vemos que Dios usó de hombres y mujeres, profetas, que dejó ahí sus ollas para que hoy nosotros podamos no tener solamente una fe ciega, pero que tenemos una razón, una fe con razón para meditar y ver las cosas creadas y la mano de Dios en las cosas creadas. Entonces vamos a ver por medio de profecías, por medio de ciencias y también de parte médicas. Eso todo está en la Biblia, en las escrituras sagradas. En las profecías de Daniel, estoy aquí con un ordenador para me organizar. En la profecía de Daniel capítulo 2, una gran profecía, claro que vamos a intentar a resumir bastante para ganar tiempo, porque solo en estas profecías ya tenía que hacer un vídeo. Pero vamos a intentar resumir. Nabucodonosor ha tenido un sueño que ha visto una imagen, una estatua fuerte, grande y con una imagen muy esplendidosa, y que la cabeza era de oro fino, esos pechos, esos brazos de plata, su vientre, sus piernas de cobre y las piernas con los pies de hierro con barro, pero ellos no se mezclaban, con barro cocido y no se mezclaba. Esta es la visión que tuvo Nabucodonosor, y Daniel, el profeta de Dios, ha dado la interpretación. Daniel el rey no ha contado el sueño a nadie. Entonces en el reinado ha llamado a los magos de todas sus provincias, los sabios, y ninguno de ellos pudo hacer la interpretación. Pero Daniel contó el sueño y aún ha dado la interpretación. Así dijo él, que Dios le ha mostrado que la cabeza de oro, que es el rey de los metales, significaba el imperio babilónico, el rey de Babilonia. Y venía otro imperio menor do que él, que simbolizaba la plata, que dominaría, que serían los medos y los persas. Después vemos que esto se cumplió. Los medos y los persas tomaron el imperio de las manos de Nabucodonosor de Babilonia. Y el tercer era el vientre y las piernas de cobre, que simbolizaba el tercer imperio, que fue los griegos. Los griegos. Y las piernas y los pies de barro, de hierro con barro mezclado, este fue Roma. Y Daniel, dado también la interpretación, ha dado la interpretación de qué sería. Entonces hablo que estos son
los reinos que vendrían después, y también la piedra cortada, que en el sueño dijo que cortó una piedra sin manos y fue herida los pies de la estatua y desmenuzó todas, y se cayó la plata, el oro y el cobre y el hierro se deshizo, y esta piedra se hizo un montón y se llenó toda la tierra. Entonces las profecías que Daniel, interpretación de Daniel, que esta piedra sería el reino establecido por Dios. Esto creemos claro que es la piedra de Cristo, ¿no es verdad? Que en la época del Imperio Romano se manifestó el Mesías y ahí fue ungido nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, que estableció el reino, pero no un reino terrenal. Esta es la diferencia. Esto que los judíos se confundieron un poco, pero ahí ya se cumplió que Él estableció el reino. Entonces por esto nosotros creemos, yo creo, que ya vivimos en el reino de Cristo, ya reinamos. ¿Por qué? Porque la profecía esta de Daniel 2 ya nos comprueba que este reino fue establecido, pero un reino eterno, un reino espiritual. Entonces ya vivimos en el reino de Jesucristo. Entonces estas profecías se cumplió al pie de la letra. Y el sueño, la revelación que Daniel tuvo, paralelo a esta, fue de los animales, los 4 animales. El primer animal, el león, que es el rey de los animales. Y después el oso, que sería el segundo, medos y persas, y después el leopardo, que sería los griegos, una bestia terrible y espantosa, que es los romanos, el imperio romano. Terrible y espantosa, porque Roma fue tremendamente sanguinaria y fue uno de los imperios más brutales, ¿no? Porque ellos mataron miles de cristianos en inauguración del Coliseo. Se fue matado más de 70.000 cristianos y miles de animales. Y ya perdón por el castellano, porque no hablo muy bien, perdón por muchas veces equivocar algunas palabras. Entonces esta fue la visión, y esta profecía se cumplió toda perfectamente. Fue profetizado a 700 años antes de Cristo y se cumplió todo muy bien cumplido. Y después los 10 reinos que fue los bárbaros, que fue tomando el imperio de los romanos, se constituyó ahí 10 reinos separados. Entonces se fue cumpliendo todo. Y esta piedra que llenó toda la tierra es el cristianismo, la gloria y el reino de Dios que está por toda la tierra. Entonces esto se cumplió, estas profecías. A mí me encantan, esas profecías son maravillosas. Y Daniel 8 también sigue la visión del Cordero del Bode, dando esta también dentro de estas mismas colección. Y Daniel 9, las 70 semanas. Esta también es una profecía maravillosa de las 70 semanas de años. Entonces una semana, un día simbolizaba un año. Entonces 7 días de la semana, 7 años. Entonces 70 por 7 sería 490 años que tendría para cumplir toda esta profecía. Pero se cumplió 69. Y creemos que paró ahí el cronómetro de Dios, paró en las 69, y hay una semana que falta, una semana de años, 7 años, para cumplir la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el 7 años de la gran tribulación, que yo creo que estamos en pronto se cumplirá con el anticristo. Entonces los 483 años se cumplió exactamente en Jesucristo, cuando fue ungido, bautizado. Entonces se cumplió ahí, no en el nacimiento, pero la unción, cuando fue ungido
Jesús ahí en el bautismo. Entonces cumplió los 483 años y fue una profecía maravillosa. Hay más detalles, pero es que para ganar tiempo. Hay muchas y números más profecías, más de 60 profecías sobre la venida de Cristo. Muchas profecías se cumplieron. Isaías 9:6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, qué palabras maravillosas. Y así cumplió y Jesús. Jesús fue consejero, admirable. Las personas lo admiraron porque hizo muchos milagros, muchas cosas. Resucitar muertos. Los demonios tenían que sujetar a su potestad. Ha dado vista a los ciegos, a los sordos, la verdad, ha pasado a escuchar. Entonces, Padre eterno, entonces él tenía potestad de perdonar pecados, la verdad. Él dijo: sus pecados son perdonados. Entonces él restauró, la verdad, él restauró el reino. Entonces, por eso que le hablaba con sus discípulos: es llegado el reino de los cielos. Cristo dijo: es llegado, anunciar que es llegado el reino, es llegado el reino. Entonces, por esto hablamos que Jesús ha venido para reinar, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso que saludamos con la paz. ¿De quién? De nuestro Dios, ha dado por Jesucristo. Nos remete a llevar a acordar Jesús cuando llevó en el lugar donde estaban sus discípulos, después que hubo sido crucificado, estaba ahí comiendo. Entonces el tercer día, cuando resucitó Jesús, él apareció entre los 11 y dijo: la paz sea entre vosotros, porque la misma paz que yo recibí entregaré a vosotros. Y sopló sobre ellos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Glorias a Dios. Entonces esta es la paz de servir a Dios, es la alegría, la esperanza de saber que estamos en el reino de Jesucristo. Estas profecías todas se cumplieron maravillosamente. Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestes y sobre mi túnica lanzaron sorte. Los salmos fue escrito a más de 980 años antes de Cristo y hablaba sobre la venida. Muchos salmos que hablan del Mesías, del ungido de Dios. Entonces aquí se cumplió. Los romanos repartieron entre ti sus vestidos y su túnica lanzaron sorte. Cumplió todo. Isaías 53 del 3 a 7 también una profecía maravillosa. Para ganar tiempo no vamos a leer, pero habla de aquel que herido fue herido para nos traer sanidad. Fue molido, la verdad, por nuestras transgresiones. Cayó sobre él toda nuestra culpa. Todo fue caído sobre él. Todo el castigo que era para caer sobre nosotros cayó sobre el Mesías. Él fue como ovejas al matadero y no abrió su boca. Estas profecías de Isaías 53, maravillosa. Hombre humilde, experimentado en trabajo, no tenía en él hermosura. Entonces así cumplió en Jesús, que él iba a nacer en Belén. Eso se cumplió, y muchas y números, más de 60, que no vamos a tener tiempo para mencionar todas ellas. Pero en Salmo 69:21 también está escrito: déronme de fiel por mantenimiento en mi sed, me dieron de beber vinagre. Dieron para él, la verdad, él como comida, y también en su sed, cuando tenía dicho: tengo sed, entonces ha dado en una punta de una vara y vinagre para beber. Cumplió estas profecías de Salmos. Salmo 22:17 también habla que ninguno huesos de su cuerpo sería roto, ¿no es verdad? Y así se cumplió, estaba escrito. Pero también se cumplió que su cuerpo sería traspasado por una lanza, y así cumplió también en su muerte.
entonces muchas otras profecías, y vamos ahora a entrar en ciencia, la parte científica. Vamos a leer Romanos 1:20, que dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, no hay excusa de mirar en las cosas que fue hecha desde el principio de la creación, y vemos la santidad, vemos el poder, la deidad, vemos Dios en estas cosas creadas. ¿Por qué? Porque con tanta hermosura, con tanta tecnología, con tanto, así como miramos en una máquina, un ordenador, en una cámara, con tanta tecnología, sabemos que por detrás de él hay un arquitecto, hay una ingeniería, hay una cabeza, una mente inteligente. Entonces así miramos todas esas cosas, las cosas maravillosas. Mira qué hermosura, mis plantas, mira aquí, esta es una orquídea, esto todo es Dios, esos colores, estas cosas, estos vemos, es Dios, hay un ingeniero, hay un arquitecto que se llama el Dios. Créeme, en la creación, en la Biblia nos prueba la creación en Génesis, y también la ciencia moderna. Por eso que una ciencia bien establecida y una Biblia bien interpretada, podamos ver que hay armonía entre ellas, porque el mismo autor, de verdad, de la creación, de la creación de las cosas que vemos en las escrituras sagradas, es el mismo. Entonces no se puede contradecir. Porque Dios ordenó en la creación, en Génesis 1, todas las cosas. El primer día creó la luz, el segundo los firmamentos y la separación de las aguas y la expansión, y el tercer día la tierra y el mar, las hierbas y los árboles fructíferos, y el cuarto el sol, la luna y las estrellas, y el 5 los peces y las aves, y el 6 las bestias del campo y los animales, y también el hombre y la mujer. Entonces esta es la orden de la creación. Entonces creemos en un mundo creado, creemos en la creación, no en la evolución. Creemos que Dios le organizó, de verdad, el planeta que vivimos, el planeta Tierra, que Él le organizó, porque como está en Génesis, que la Tierra era sin forma y vacía, pero había agua sobre la Tierra. Entonces, claro que la ciencia prueba que hoy hablas que la primera cosa que surgió fue el agua. Claro que la Biblia llamaba que a agua movía sobre la tierra, y Dios fue colocando cada cosa, separando la expansión de los cielos, de verdad, y dando nombre a cada cosa, por secas y las aguas, mares de las aguas, mares. Entonces esta hermosura de la orden de Dios sobre todas las cosas visibles que vemos. ¿Por qué? Creemos en una creación, no una evolución, en una explosión del Big Bang, porque la ciencia moderna ya nos demuestra por científicos serios que hay la segunda ley de termodinámica, que se llama entropía. Entonces, de la ley de la entropía, nada que está desorganizado se puede organizar. Al revés, es el siempre organizado para los desorganizados. Entonces, una explosión, ¿qué hace una explosión? Si explota una cosa, se desorganiza, ¿no es verdad? Entonces, según la teoría del Big Bang, hubo una explosión, los átomos, ¿no es verdad? El prótones, los neutrones se unieron, se da una explosión, y se unieron otra vez con la fuerza, y se fue a lo largo de los miles de años, se juntando y se organizando, y se ha hecho todo esta hermosura que vemos hoy en día, ¿no es verdad? Así nos enseña en las escuelas, ¿no es verdad?, a los niños. Pero vemos que esto, la ciencia moderna nos prueba que esto no es capaz. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes que está establecida, no se puede lo desorganizado venir a organizar.
Así como si si explotamos nuestro coche viejo a los largos de los años, entonces ahí se volverá a construir un coche nuevo, ¿eh? Entonces qué maravilla sería, ¿no? Nuestra moto se explota, nuestras cosas, y se empieza a organizar y formar nuevas cosas. Esto no es de acuerdo con la ley de la entropía. Todo lo que es nuevo se deshace. Así los seres vivos, los animales, las plantas se van deshaciendo. Entonces, según estas leyes, comprueba que Dios, ahí hay la mano de un poderoso soberano que ha hecho todas estas cosas. No solamente es el mundo, también, claro que en Génesis habla de las plantas y todas las cosas visibles son creadas por nuestro Dios. Y los astros y todas las cosas que no podamos ver, y también todo es creación. Y Dios en Génesis siempre cuando habla de la creación de las plantas, entonces habla segundo su especie, da semillas segundo su especie, fructificad y llenad la tierra. Mira la grandeza de Génesis y cómo explica, y la ciencia hoy ya ve que esto hay fundamento para esto. ¿Por qué? Porque cada una semilla hay un código genético dentro de ellas, que cada una ya es codificada para nacer y producir según la especie. Es una hermosura de las cosas visibles a nuestros ojos. Tú no plantas un pé de naranja y se sale limón. Es que la semilla de la naranja, y dentro de esta pequeñita semilla hay los codificadas para el sabor y las cosas. Esto es tremendo, es que es maravilloso para imaginar la grandeza de nuestro soberano Dios. Así como la mostaza, las semillas más pequeñitas se pone ahí, se va a hacer según su especie, de verdad. Y también los seres humanos y los animales, cada uno según su género, su especie, ¿no? Porque para saber si un animal o un ser es de la misma especie, hay algunos animales que se cruzan de especies diferentes, pero vemos que cuando cruza esa especie diferente se sale híbrido, estéril. Entonces, un ejemplo es poner una yegua para cruzar con un asno, entonces se sale un mulo, ¿no? Un mulo, de verdad. Entonces ella es estéril, no se puede reproducir, no es estéril. Entonces vemos que ahí significa que genéticamente no se encaja, no se puede reproducir. Entonces son animales de especies diferentes. ¿Por qué? Porque creemos en la creación, no en la evolución. ¿Por qué? Porque no vemos especies mutando en otra especie. Entonces vemos que no vemos ahí un pato se transformando en un gato, ni un cocodrilo creando alas para volar. No sé si esas cosas. Entonces creemos que Dios las especies. Hay evolución entre las especies, pero de especies mutando y transformando en otras especies, eso no existe por las leyes de la naturaleza creada y por las escrituras. Lo que decimos y lo que vemos nuestros ojos está evidente a los ojos de cualquier uno. Es verdad, yo creo que a los ateos vivimos en las mejores épocas con la ciencia, para probar la existencia de todas las cosas, que hay un supremo que es creador de todas las cosas. Esto está muy fácil, es solo abrir los ojos y abrir el corazón para entender por el Espíritu Santo de Dios lo glorioso que está en las Escrituras y en todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando Dios creó el hombre y la mujer, hay algo muy interesante, muy espléndido, porque Dios habla en las Escrituras que Dios primero creó al hombre y después la mujer, ¿no? Dentro de científicamente vemos que en la célula y nosotros somos nuestro sexo y son determinados de un par de cromosomas, ¿no? 23 del hombre, 23 de la mujer.
entonces los dos se unen y ahí está toda nuestro DNA, está todas nuestras informaciones y se forma. Y el hombre y la mujer está formado del XX, ¿no? de los cromosomas XX, y el hombre el XY, ¿no? Entonces vemos que Dios cuando creó primero el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene todos los componentes necesarios para una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer solo tiene el XX, el hombre tiene XY. Entonces, por la ciencia hoy, vemos que la prueba ya, que no vamos a entrar ahí porque es bastante interesante, pero se tarda mucho tiempo. Vemos que hoy ya prueba que nosotros todos humanos venimos de una madre única, una ancestral que no es el mono, es una mujer llamada Eva. Hoy ya pone este el nombre Madre Eva, de verdad, la Madre Eva. ¿Por qué? Porque nosotros somos genéticamente, transmite por las mujeres, ¿no? ¿Cómo se llama? La mitocondria. La mitocondria solo puede ser transmitido por la mujer, ¿no? Por la mujer. Entonces vemos que nosotros venimos de una ancestral. Así a los hombres, nosotros, ¿no? ¿Verdad? Porque la Y solo puede ser transmitida por el papá. Entonces vemos ahí que hay una armonía en la creación, crear el hombre y la mujer, y los dos unirse, y ahí, ¿verdad? Se reproduce, hay la reproducción según la semilla de cada uno. Entonces vemos aquí grandes cosas gloriosas. En la ciencia vemos hoy que prueba que hay más estrellas, 10 veces más estrellas en el cielo do que toda la arena que hay en el mar y en las playas, en los desiertos. Hay 10 veces más do que hay más estrellas en el cielo do que toda la área de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces este es grandioso. Y Génesis 15:5 ya hablaba que las estrellas son innumerables, no se puede contar. Y también Isaías 40:25 habla que este Dios que nos creemos conoce todas ellas por nombre. Por nombre. Esto vemos el tamaño y la grandeza de nuestro Dios. Sobre el diluvio. En las escrituras habla de un diluvio, un cataclismo universal, y la ciencia nos prueba esto por fósiles, y no solo la Biblia habla, como otras culturas, otros países, otros libros, que hablan de este cataclismo universal. Entonces vemos hoy que hay fósiles en los desiertos, en los montes más altos del mundo, que hay fósiles de cosas marítimas, de mar, que es imposible estar ahí. Entonces la prueba que esta es evidente que hubo un cataclismo universal, y ahí ya estaba en la Biblia. Sobre que la tierra estaba sobre el nada. Entonces en Job, que fue más de 3500 años atrás, el libro de Job, en 26:7 está escrito que la tierra estaba sobre la nada, que la tierra es esférica, que es un círculo. Galileo Galilei en 1620 ha descubierto que la tierra es un círculo, pero ya en Job 40:22 ya habla que la tierra era un círculo. La tierra un círculo. Que el ar tenía peso, que tiene peso. En Job 28:25 ya habla que el aire tiene peso. Fue descubierto en 1644 que el aire tiene peso. Esto todo ya estaba en las escrituras sagradas. Sobre la comunicación, el medio que hoy tenemos para transmisión, ¿no? Por internet, los medios de comunicación, toda esta modernidad
Pero esto ya fue, la verdad, profetizado también por las Escrituras. Porque cuando en Apocalipsis el Espíritu Santo daba a Juan en hablar de los dos testimonias, hablaba así, que las dos testimonias van a quedar muertos sus cuerpos en la plaza por 3 días y medio, y ahí no sepultarán su cuerpo, y todos los pueblos, naciones y las tribus y lenguas verán sus cuerpos ahí. ¿Cómo esto iba a cumplirse? Por si no hubiera los medios de internet y comunicación. Entonces también ya se cumplió eso. En 1957 el primer satélite oficial que fue por la Unión Soviética, ¿no? El primer para hacer las transmisiones, así como empezó el principio del 1900 el radio y la televisión. Entonces esto es magnífico, magnífico. Vamos a hablar ahora un poco de partes médicas, las partes de medicina del cuerpo. Vemos que Freud, padre de la psicología, estudió mucho la mente, ¿no? Personas con esquizofrenia, ¿no? Con partes, con problemas de traumas, y cosas. Entonces hacía el tratamiento como su psicología, ¿no? Los psicólogos. Entonces, claro, trabaja y ayuda a mucha gente. Pero vemos que estudiando esto, que la mente muy ocupada, la mente con traumas, cosas en el pasado, muchas... la mente llena de preocupaciones, ansiedad, de rancor, a veces lleno de maguas y cosas. Entonces vemos que eso afecta todo el cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo es dominado por la mente. Entonces vemos que Dios desde de las Escrituras Sagradas ya nos escribía, ya nos decía a sus siervos, a sus antepasados, que una mente sana era una medicina para el cuerpo, como está escrito en Proverbios 16:24. Está escrito: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, dichos buenos, escuchar buenas cosas, de verdad, porque hay veces que nosotros hoy con tantas las informaciones nos ponemos a escuchar tantas malas noticias. Ahora con el COVID-19, todos muertos y muertos y muertos, esto nos trae tristeza, nos trae muchas veces cosas, de verdad, algo dentro mal. Entonces, la verdad, tenemos que poco escuchar y ver estas noticias. Mejor escuchar cosas buenas, poner en la palabra de Dios, poner algo de la naturaleza. Eso nos sirve de refrigerio, ¿no?, en nuestra alma, y remedio, ¿no?, medicina para nuestros huesos, ¿no?, porque en los huesos es que produce la vida, que la vida es la sangre. Está ahí en Proverbio, en Levítico 17, prueba las Escrituras que la vida está en la sangre. Esto ya a miles de años atrás, pero la ciencia prueba que la vida está en la sangre. Entonces, que nuestros huesos hay que produce la vida en las médulas óseas de los huesos, ¿no?, que produce la sangre. Entonces, por esto que la suavidad en el alma es medicina para los huesos, para la vida, para vivir bien. En Proverbio 17, 22 está escrito así: que el corazón alegre sirve, que es bueno y es como remedio, es como medicina, mas el espíritu abatido, afligido, es seca los huesos. El espíritu abatido. Por esto que debemos dejar todas nuestras preocupaciones del día de mañana, o que sea del pasado, lo trauma que ha pasado en nuestra vida, alguna cosa. Debemos de vivir
tranquilamente en Dios, esperando las providencias de nuestro Dios, hacer nuestra parte y las demás cosas en las manos de nuestro Dios para que vivamos felices. Y esto nos trae paz, nos trae tranquilidad. Esto es medicina, es remedios, nos deja, porque estas cosas nos traen muchas enfermedades. Las preocupaciones, el rancor, el odio, la envidia, porque vamos a ver en Proverbios 14:30 que está escrito: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, es podridume, es podrido, es carcoma, de verdad, de los huesos. Entonces la envidia tiene que estar lejos. Esto todo está en la Biblia, todo está en las Escrituras. Proverbios 15:30 también está escrito: la luz alumbra los ojos, alegra el corazón. Vamos a hablar sobre la circuncisión. Circuncidar. Génesis 17, Dios habló con Abraham para hacer circuncisión. Así Abraham fue circuncidado a los 99 años y su hijo Ismael, cuando Dios habló con él sobre la parte de circuncisión. Después habló que los niños serían circuncidados a los 8 días, ¿no? Octavo días. Entonces él sería circuncidado. Porque, hermanos, ahí hay cosas bastante interesantes. Porque el niño cuando nace, nace con muy poquita, casi nada, la vitamina K. La vitamina K es para coagular la sangre. Entonces, mira solo cómo Dios ya está trabajando a través del tiempo, y las Escrituras nos prueban eso, su veracidad. Porque hoy la ciencia prueba que esta vitamina K es para coagular la sangre. Entonces, si hiciera esta cirugía, que hay que cortar el prepucio, ¿no?, para circuncidar, entonces sería un sangramiento y este individuo podría morir seguramente. Entonces Dios ya habló al 8º día. ¿Por qué? Porque si antes podía ocasionar cosas grandísimas, y entonces al 8º día ya estaba completo la vitamina K para coagulación de la sangre. Esto es magnífico. Las bacterias, en 1845 descubrieron las bacterias, 1845. Pero vemos en las Escrituras que desde Moisés, en muchos años, Dios ya va dando sabiduría a los hombres para ver que ya existían esas cosas. No estaba detectado 100% lo que era, porque las Escrituras ya nos daban las dicas, ¿no? La mujer, cuando tenía los flujos de sangre, tenía que estar 7 días, después 7, y se lavar en aguas limpias. Esto te daba dicas que, claro, con las bacterias tienen que ser con agua corriente, limpias, no corriente, ¿no? Y también Deuteronomio 23:13 habla de que ellos tenían que llevar entre sus cosas una pala para cuando salir ahí e ir al baño, y al baño, porque los baños imaginamos como era antes. Entonces ahí hacía un agujero y tapaba, ¿no? Y tapaba ahí sus excrementos, porque sus baños eran de verdad por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya decía que ya estaba dando las dicas y cuidando de ellos por las bacterias, porque ahí se salen las bacterias. Entonces ya era cuidando de la salud de su pueblo. Esto estaba a 3000 años atrás ya escrito, ¿no? Por esto que hay hoy estudios que cuando vamos al baño, antes de tirar la cadena, tenemos que taparlo, porque si no, sale bacteria a un espacio de 3 metros de longitud, y ahí se puede ir a los cepillos de dientes y tal, y se llenar de bacterias y traer muchas enfermedades. Entonces, y cuando, claro, aquí por ejemplo, cuando sale con los perros, la verdad, tiene que salir con la bolsa para coger sus excrementos. ¿Por qué? Porque estos excrementos pueden traer muchas enfermedades. Entonces Dios
en las escrituras ya ven hablando mucho tiempo. Vamos a hablar ahora sobre un poco sobre Jesús, sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, como nosotros vimos desde el principio, que dijo que Él era Dios, porque verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces solo Jesús ha tenido la potestad de decir sus pecados son perdonados. Ni Mahoma, ni el budismo, ni el hinduismo, ni uno de estos fundadores de estas otras religiones, hombres, fue semejante a nuestro Señor. Fue un hombre sencillo, simple, pero tenía poder, no era un hombre lleno de dudas. Estos otros podemos ver en sus historias, hombres dudosos, siempre buscando dónde has venido, buscando sentido en la vida. Pero Jesús siempre tenía las respuestas, siempre Jesús tenía la seguridad de dónde ha venido y la inteligencia de hacer grandes parábolas y decir respuestas, y no solo cosas verbales, ¿no? Pero hechos. Entonces comprobando con hechos, con milagros, con cosas gloriosas. Entonces verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si Jesús, o Jesús era un lunático, un loco, un mentiroso, o era Dios. Entonces vemos por medio de las escrituras a lo largo de todo el tiempo que si Él no es mentiroso y no es un loco, porque loco, si un loco hace lo que Él hizo, de verdad, entonces yo quiero ser loco también. Entonces, como no es loco ni mentiroso, entonces Él es Dios, es Dios. Entonces, y si Él es Dios, entonces las escrituras es palabra de Dios. Otros libros aparte también de las escrituras no hablan de Jesús. El historiador Plinio, el mozo, y también Flavio Josef y Suetonio Tacio. Entonces esos historiadores del primer siglo también habla de Jesús. Una frase bonita que tiene en el libro de Flavio Josefo fue así, que él escribió así: por este tiempo surgió Jesús, hombre santo, as nossos profetas hablaron de él, operó cosas maravillosas y Pilato condenó a la muerte de cruz, mas en aquellos días os que había amado no dejó de proclamar, decir que él resucitó el tercer día y apareció vivo y era considerado Mesías, y os que seguía era llamado cristianos. Este mensaje está en el libro de Flavio Josefo, que no era un cristiano, era un judío del primer siglo que vivía ahí en Roma. Entonces, estos son evidencias, de verdad. Y Jesús, la Biblia, los evangelios, habla de todo nuestro Señor Jesucristo. Porque los evangelios, según los historiadores, los teólogos, otros también, prueba que son 98% confiable las historias, los escritos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia es confiable. Hay muchas otras cosas por detrás de esto, porque si vamos a hablar aquí vamos a tardar 2 horas. Entonces resumidamente podamos buscar después en otros vídeos más información sobre estas veracidades también. Algunos pueden decir que la iglesia en el tiempo de las traducciones de la iglesia católica o otros escribas, como antes de la imprenta tenía que traducir todo en la mano, en los copistas, entonces ahí inventaron, ¿no? Poner cosas. Vemos que no es verdad por una pequeña evidencia que muchos pueden decir que es una contradicción, pero esto sirve para nosotros probar esto. Por ejemplo, un evangelio habla que Jesús ha curado un ciego y el otro habla que él curó 2 ciegos. Entonces esto nos prueba que si fuera a maquillar la verdad la palabra o quitar cosas o arreglar cosas, tenía
arreglado estas aparentes contradicciones. Y no es una contradicción. ¿Por qué? Porque puede ser que en aquellos días tenía un pareja, un hombre y una mujer ciego. Y el Señor lo curó los dos. Y el otro dijo, no, uno solo. ¿Por qué? Porque el otro podía decir uno solo, porque hay veces que no contaba mujeres y niños. Como en la multiplicación de los panes, que dijo si había 5.000 hombres fuera las mujeres y los niños. Entonces, esto no es una contradicción. Pero la esencia es que Jesús curó el ciego, le da sanidad a este ciego. Esto es lo principal. Entonces vemos que la escritura fue cautelosamente, con cuidado, Dios ha usado de hombres y a lo largo de las historias ven trayendo hombres y mujeres serias para transmisión de la palabra de Dios. Por más que hay los falsos, hay los contradictores, pero también hay los hombres y mujeres que siempre amaron a Dios de todas sus almas y defendieron la palabra de Dios, que es las escrituras sagradas. Perdón. Entonces, ya finalizando, vemos todas estas partes científicas, médicas y profecías, hermanos, y esto todo lo que tenemos. La Biblia es suficiente a nosotros. Yo creo que no hace falta ningún libro más más completo do que las escrituras. Ahí hay filosofía, ahí hay historia, ahí hay geografía, habla de montes, de ríos, y todo esto es comprobado. Geología, la geología es rica en geología. Entonces las escrituras es maravillosa. Vamos a leer el 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 3, que dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos que si alguien dice que Jesús es maldito, por esto no tiene el Espíritu Santo, pero nadie va a llamar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, para confesar Jesús como su Salvador, hay que ser por el Espíritu Santo. Entonces tú que estás mirando este vídeo, si ya se siente esta paz y ya aceptó a Jesús porque tú tienes el Espíritu Santo en su corazón, y si no tiene, aleluya, que pueda recibir, verdad, a cada día más la porción del Espíritu Santo, para que su entendimiento pueda abrir a cada día más y podamos ver las cosas y el poder de Dios y la gran promesa que le tiene en el futuro, la esperanza de una vida en el cielo que vivimos con Él para todo el siempre. Entonces las escrituras es eficaz. Todo lo que vemos es unas pequeñas evidencias de que este libro nos puede traer: las buenas cosas, la confianza, el placer, la alegría, la salud espiritual y la salud también para el cuerpo. Entonces vemos que es un libro completo. Marcos 12:24 está escrito: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, para entender, porque así como una comida que debemos probar para sentir el sabor, así es las cosas de Dios. Para decir que las escrituras no es verdadera, hay que averiguar, hay que buscar, hay que examinar, y en oración, leyendo en oración, y Dios por el Espíritu Santo le puede enseñar todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el amor de Dios para crecer dentro de nosotros, tenemos que tener una relación con Él. Tenemos que buscar a relacionar con Dios en oración, en ayuno, en conexión con la palabra, y a cada día vamos a aumentar este amor en nuestro corazón. Ahora te hago una pregunta. Dios te va a hacer una pregunta. ¿Qué valor tiene este libro para ti? ¿Qué valor este libro tiene para ti?
porque a lo largo de nuestra vida sabemos que trabajamos y trabajamos para conseguir nuestras cosas, nuestra casa, nuestro coticito, tratar de nuestra familia, y nosotros vamos envejeciendo, enfermando, y así se va la vida. 8 horas al día para trabajar todos los días y para ganar la vida eterna. Una vida eterna. Esta vida son pasajeras, ¿no? Esta vida es momentánea y pasajera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para ganar la vida eterna? Entonces, si quieres, a partir de hoy, que esta palabra sirve para aumentar su fe y el ánimo, para leer más las Escrituras, dedicar más su tiempo para el Señor, quitando tiempo, un poco de tiempo para Dios, para que tú puedas vivir eternamente con nuestro Dios. Juntos podamos llegar a la gloria de Dios. Es el motivo de estar aquí, para te enseñar, para te ayudar, para que juntos crecemos de verdad en conocimiento y juntos orando unos por los otros podamos vivir feliz, contento y aún más ganar la vida eterna, honrando a nuestro Dios y agradeciendo por todo lo que has hecho en nuestra vida. Que Dios les bendiga por todo y la paz de Dios que esté en su corazón.